Esta noche tenemos el privilegio de pasar a la palabra de Dios, a una gran porción de las Escrituras, como un punto inicial para nuestro mensaje para usted en esta noche acerca del patrón de Dios para una esposa. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Y ahí la palabra de Dios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios diseñó que el matrimonio fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer, lo mejor. De hecho, Pedro, de manera apropiada, lo llamó la gracia de la vida. Pero desde la caída del hombre, es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente. De hecho, para la mayoría, el matrimonio comienza en una euforia de emoción y amor y gradualmente desciende a diferentes niveles hasta llegar a la guerra, caracterizándose por la amargura, la falta de contentamiento, la falta de perdón, la separación y el divorcio. Y a lo largo de este proceso es puntualizado por momentos de tregua, una lucha que se pierde, y la mayoría en la actualidad abandona el matrimonio. El diseño original de Dios fue muy claro: un hombre, una mujer, juntos de por vida, lo mejor, lo mejor. Pero desde la caída no ha sido un camino fácil para el matrimonio. Se nos recuerda en Génesis 3:16, en donde Dios maldijo al hombre y a la mujer por el pecado que ellos cometieron, y el pecado causó la maldición, y la maldición azotó al matrimonio en su corazón. La mujer, como resultado de la maldición, busca gobernar, dominar y no someterse. Ella quiere el control. Esa es la tendencia de la mujer caída. Y Dios manda de nuevo en el Nuevo Testamento, porque no permite a la mujer tener autoridad sobre el hombre, 1 Timoteo 2. Y el hombre también maldecido es dado a dominar a la mujer, enseñorearse de ella, aplastándola, sometiéndola. De esta manera el conflicto y el pecado dejaron su marca, y parte de ese marco es el conflicto matrimonial en el interior mismo del matrimonio. Y usted puede añadir a eso el ataque terrible que Satanás lleva a cabo desde afuera. Se nos recuerda que inclusive aún antes de que saliéramos del libro de Génesis, el matrimonio ha sido atacado de una manera impresionante desde afuera. En el capítulo 4 de Génesis vemos la poligamia, en el capítulo 9 la pornografía nace, en el capítulo 19 la homosexualidad, en el capítulo 34 la fornicación y matrimonios mixtos, en el capítulo 38 el incesto, en el capítulo 38 también se menciona la primera prostituta, y en el capítulo 39 se menciona el primer caso específico de seducción. El conflicto entró en la relación entre un hombre y una mujer desde adentro y desde afuera. Y usted puede añadir a esas dos cosas el hecho de que usted tiene a dos pecadores en la carne, con deseos fuertes para hacer lo que quieren, cumplir su voluntad, chocando. La única esperanza para revertir el desastre inevitable al que lleve este tipo de relación es seguir el patrón que Dios ha revelado en las Escrituras. La única esperanza para el matrimonio es ser obediente a la palabra de Dios y ser capacitado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la esperanza de un buen matrimonio, la esperanza de un gran matrimonio, la esperanza de un matrimonio de bendición, la esperanza de un matrimonio feliz y satisfecho es la salvación, lo cual lleva a uno en una relación correcta con Dios, lo cual minimiza la maldición, lo cual implanta al Espíritu Santo y trae al creyente bajo la autoridad y la obediencia dispuesta a las Escrituras, y entonces hay esperanza. En el pasaje que le acabo de leer, hay varios puntos obvios que se presentan ahí, pero el punto primordial es uno que tiene que ver con la sumisión. Y extraemos eso a partir del versículo 21, en donde la responsabilidad general de todo creyente, el uno al otro, es someterse. Nos sometemos de manera mutua el uno al otro, estando más preocupados por el otro que por lo que estamos por nosotros mismos, más preocupados por las cosas de otros que por nuestras propias cosas, no mirando por lo nuestro, sino
por lo que le preocupa a otros. Todo eso lo aprendimos a partir del libro de Filipenses, capítulo 2. Debemos ver todas nuestras relaciones con humildad, con abnegación, por así decirlo, sin egoísmo, negándonos a nosotros mismos y un deseo por satisfacer la necesidad de la otra persona. Entonces, el espíritu general de toda relación debe ser la sumisión. Y después, en particular, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Notará que la palabra sujétanse o sométanse en algunas versiones están en itálicas, en letras inclinadas, porque no está en el original, no necesita estar ahí. Él acaba de decir, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después él dice, las casadas a sus propios maridos. El sujetarse obviamente se implica. Todos nos sometemos en algún punto. Esposas, sométanse a sus maridos. Ella debe seguir de manera dispuesta el liderazgo, la autoridad de su marido. Esto, y únicamente esto, puede minimizar la maldición y revertir el conflicto. Vemos entonces, en primer lugar, el asunto de la sumisión ahí en el versículo 22. El asunto de la sumisión se introduce de manera clara. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Por cierto, es muy específico. No está disponible para todos los hombres. No se le dice que se someta a todos los hombres, solo a su propio marido. El hombre que ella posee, su propio marido, el que es de ella. Y en esa frase hay un hermoso sentido de posesión. Él le pertenece a ella, sin embargo ella se somete a él. Y de nuevo, ahí está ese aspecto mutuo magnífico. Y en el pasaje paralelo al pasaje de Efesios, el cual es Colosenses capítulo 3, usted puede comparar ambos, porque dicen cosas idénticas. Dicen Colosenses 3:18, las casadas estén sujetas a sus maridos. Y ahí usted tiene la palabra sujétanse, porque no está en el versículo previo y no puede verse de manera implícita. Las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esto conviene. Esto es apropiado. Esto es correcto delante del Señor. No es una preferencia cultural, es un mandato espiritual. Conviene, por cierto, es una palabra que tiene importancia. Por ejemplo, en la pequeña carta a Filemón, en el versículo 8, se refiere a algo que es obligatorio desde el punto de vista legal. De esta manera, aquí indica un mandato por parte de Dios. También es usado de esa manera en la Septuaginta del Antiguo Testamento, la versión griega. Por cierto, hay un límite a lo que es apropiado, lo que conviene en esta función de sumisión. No significa que una mujer se somete a su propio marido en aquello que deshonra a Dios. Recordará, ¿no es cierto?, en Hechos, como los apóstoles dijeron cuando se les mandó que no predicaran, debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Si llega a ese punto, usted tiene que escoger obedecer a Dios. Pienso en Vasti, en el libro de Esther, la primera esposa del rey. El rey vino a ella y le pidió que danzara de una manera inmoral ante una multitud embriagada, y ella se rehusó, y de manera apropiada. Pero en el orden creado y en el diseño apropiado de Dios, es obligatorio por el mandato del Todopoderoso mismo que una esposa esté en sumisión a su marido. Conviene, Pablo dice, delante del Señor. El liderazgo del marido es asignado por parte de Dios y ella debe reconocer eso y en un espíritu humilde de sumisión amorosa someterse a ese liderazgo. De nuevo le recuerdo que esto debe ser fácil de hacer, debe ser muy apropiado, bien entendido, excepto por la maldición, excepto por nuestra pecaminosidad y excepto por el ataque que Satanás ha traído en contra del matrimonio para confundir estos asuntos. Ahora, conforme vemos Efesios capítulo 5 y consideramos estas instrucciones, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, encontramos que hay algunos pasajes que apoyan estos y queremos verlos por un momento antes de que entremos al texto. Pase a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Nos ayudan a entender aún mejor esta verdad y nos ayudan a entenderla. 1 de Pedro capítulo 3 dice,
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ahí usted tiene el mismo asunto. Lo que es interesante en esa pequeña frase, asimismo. Regrese al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, todos nos sometemos a la autoridad del gobierno. Versículo 18. Creados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora mantenga esto en mente. Todos nos sometemos al gobierno, al rey, a las autoridades, a los gobernantes. Versículo 15, esta es la voluntad de Dios. Debemos temer a Dios y honrar al rey. Versículo 17 dice, no nos dice qué forma de gobierno, qué tipo de gobierno, cuáles son los estándares morales de ese gobierno. Dice que debemos someternos. Después, en el versículo 18, el mismo tipo de sumisión a su jefe en el trabajo, sea que él sea bueno y gentil o absolutamente irracional. Esto merece aprobación delante de Dios si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Una de las razones por las que no creo en una huelga. No importa lo difícil que pueda ser su jefe en el trabajo, usted soporta. Eso encuentra favor delante de Dios cuando usted sufre injustamente. Usted está incrementando su recompensa eterna. Después, la ilustración más maravillosa de sufrir injustamente, algunas veces bajo la opresión de un gobierno, algunas veces bajo la opresión de un jefe o un dueño de esclavos en tiempos antiguos, pero la ilustración más grande es el Señor Jesús mismo. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos muestra cómo sufrir injustamente, Él nos muestra cómo sobrellevar el yugo gravoso de liderazgo injusto. Él sufrió, él no cometió pecado. Versículo 22, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien en el proceso llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, Cristo sufrió castigo inmerecido. Él sufrió sin vengarse, sin maldecir. Él no amenazó. Él simplemente se entregó a Dios, tomó su sufrimiento y al final tuvo un resultado profundamente significativo. Redimió almas de la raza humana y después usted llega al capítulo 3, versículo 1. Recuerden, no hay divisiones de capítulos en el texto original. Asimismo, vosotras mujeres, esposas, ¿qué quieres decir asimismo? Como alguien bajo la autoridad del gobierno, como un empleado bajo la autoridad de un jefe, sea que el gobierno sea bueno, malo, indiferente, sea que el jefe es bueno y gentil o abusivo o irracional. Asimismo, de la misma manera en la que Jesús sufrió injustamente y no hizo nada más que encomendarse a sí mismo a Dios, para que Dios sacara de ese sufrimiento injusto un fin glorioso, ustedes, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. La implicación aquí es que realmente no importa qué tipo de marido es él. Dice usted, bueno, tengo un marido que es desobediente a las cosas de Dios, quien es indiferente a Jesucristo, quien no es amable ni amoroso, no es bueno y gentil. Con mayor razón, Pedro dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Alíñense bajo ellos. Más razón si no son salvos, si no obedecen la palabra de Dios. Algunos no son salvos, es implícito ahí, pero también podría implicar una persona que hizo una profesión de fe en Cristo y no era obediente a las Escrituras. Con mayor razón debe ser sumisa y de nuevo le recuerdo, como conviene, y el conviene tiene sus límites, no debe someterse si Él le manda a usted a hacer algo de manera directa que se opone a la palabra de Dios, o le manda a no hacer algo que la palabra de Dios le manda hacer. Pero fuera de esas cosas por las cuales está bajo el mandato de Dios, debe someterse a Él, jupotazo, alinearse debajo de Él. Y la clave está en los versículos 2 y 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es lo que usted quiere que vean. Usted quiere que vean su virtud, su pureza. Y después en el versículo 3, y vuestro atavío no sea el externo, solo externo,
de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Usted tiene un marido que es una prueba para usted, sea porque él no es salvo o porque es un creyente desobediente. Él no satisface todas sus esperanzas y expectativas para lo que usted quiere como marido. Él queda corto de lo que usted espera y quizás usted pensaba que era, y está decepcionada de manera severa. Usted está sufriendo bajo su autoritarianismo. A él le importa poco cómo se siente usted, parece. Mayor razón por la que usted debe ser sumisa. Mayor razón para demostrarle a él una mansedumbre, una pureza, un tipo de conducta respetuosa. Mayor razón no solo para adornar lo exterior. Y por favor haga eso, todos valoramos eso. Pero haga más que eso. Más que usar un vestido bonito o usar joyería de oro o peinarse, adorne su corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima a los ojos de Dios. Y podría decir que es el sueño de todo hombre. No significa que usted tiene que matar su personalidad, no significa que tiene que convertirse en un robot, no significa que tiene que volverse aburrida, no significa que usted nunca da su opinión, pero debe haber en la profundidad de su corazón gentileza, mansedumbre. Esa parte escondida es preciada a los ojos de Dios. Dios prefiere a una mujer como esa. Como 1 Timoteo 2 dice, en silencio, aprendiendo en sumisión. Esto es de gran precio. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este siempre ha sido el estándar. Esto no es nuevo. Esta no es alguna tendencia paulina o petrina o chauvinismo. Esto no es algo que se les ocurrió. Siempre ha sido así. Dios siempre ha deseado que las mujeres tengan un espíritu afable y apacible. Dios siempre ha deseado que adornen la persona escondida del corazón con esas cualidades imperecederas. Él siempre ha deseado que sean sumisas a sus propios maridos. Y de nuevo esa misma frase, sus propios maridos. No a todos los hombres. Las mujeres colectivamente no están bajo el control de todos los hombres. Una esposa está bajo el control de su marido. Y el versículo 6 nos da una ilustración. Como Sara obedecía a Abraham. Quiero señalarle que el concepto de sumisión llega eventualmente al punto de obedecer. Ella lo llamó Señor. Ahí hay una idea. Sí, mi Señor. ¿Hay algo mal con eso? Simplemente no sea moderno, ¿verdad? Ella lo llamó Señor. Ella lo obedeció. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y eso surge cuando usted aconseja, inevitablemente cuando le está hablando a una mujer acerca de cómo debe responder al liderazgo de su marido, cualquier tipo de liderazgo, sea cual sea el liderazgo que sea, ella dice, usted no entiende, es muy difícil, algunas veces temo del lugar al que me va a hallar, me da miedo a dónde me va a llevar él. Y eso es precisamente porque este versículo dice, simplemente obedece, llámalo Señor, haz lo que está bien y no temas. No te atemorizas, porque usted se ha colocado a sí misma en el lugar de bendición y protección de Dios. Así como Abraham fue el padre de los fieles, Sara es la madre de las sumisas. Ella es la prototipo. Abraham es el prototipo de fe, ella es el prototipo de sumisión. Sin terror. La palabra es literalmente terror al final del versículo 6. Gran paz, gran seguridad. Es un pasaje tremendo, un pasaje tremendo. Y no puede usted discutir en contra de él. Es demasiado claro y demasiado directo. Primera de Corintios, capítulo 11, es otro pasaje que demanda nuestra atención conforme pensamos en lo que significa ser sumiso. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 3 en adelante, hay una porción fascinante de las Escrituras que trata con la mujer. Comencemos con un recordatorio breve de que en Corinto un movimiento de liberación de mujeres había llegado, y quizás habían ciertas mujeres cristianas que estaban disfrutando de su nueva libertad en Cristo, pensando que ahora estaban libres en Cristo,
Ellas pensaban que quizás ya no necesitaban estar bajo la autoridad de sus maridos, y debido a que eran uno en Cristo con Él, su igualdad espiritual les daba libertad completa e igualdad completa en todo frente, y por lo tanto estaban sobrepasando sus límites. Como resultado, estaban trayendo deshonra a la iglesia y deshonra a Cristo, y aparentemente en la sociedad corintia un velo era el símbolo de sumisión, el símbolo de modestia, el símbolo de mansedumbre. En el pasado he leído algo acerca de la historia de ese periodo del tiempo y descubrí que básicamente habían dos tipos de mujeres que no usaban un velo. Las feministas eran las que protestaban en contra de la función de las mujeres, y las prostitutas, las que prostituían el papel o la función de las mujeres. Entonces, las que protestaban y las prostitutas se quitaban sus velos. Ese es el trasfondo. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo simplemente está diciendo esto para mostrarle que hay un principio de autoridad y sumisión que se encuentra desde Dios hacia abajo. No es algo cultural, no es algo que se acaba de inventar. Siempre ha habido en el plan de Dios y en la economía de Dios un lugar para la sumisión y la autoridad. Y en esa línea de pensamiento, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora aquí estamos entrando a mayor profundidad en lo que estaba pasando. Las que protestaban en la época de Pablo se estaban rasurando sus cabezas en protesta contra la función femenina. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, no hay un punto medio. Si usted se lo quita, pues más vale que se quite todo y se rasure la cabeza, porque ha hecho lo mismo al protestar en contra de los propósitos de Dios. Dios acepta el hecho de que esa cultura tenía ciertas maneras de identificar a las mujeres. Estaban cubiertas y tenían cabello largo. Y esa era la señal de su feminidad. Cuando querían protestar en contra de eso, se quitaban el velo y se rasuraban la cabeza. Él dice, si se van a quitar el velo, de una vez procedan a rasurarse la cabeza y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Entonces Él les dice a las mujeres cristianas, no pueden hacer eso. Su cultura tiene un entendimiento de la distinción entre los hombres y las mujeres. Esa es una distinción divina. Aunque la costumbre particular no es ordenada por Dios, la distinción sí. Y sea cual sea la manera en la que su sociedad mantiene esa distinción, asegúrese de apegarse a ella, no sea que ellos concluyan que usted está peleando en contra de eso. Y si se quitan la cubierta, podrán concluir que se podrían rasurar la cabeza y unirse a la marcha. Quítense la playera como las que cazaban cerdos y estaban con el pecho expuesto, como hablamos la semana pasada, la última vez, corriendo por todos lados, cazando cerdos para probar su feminidad tipo macho. Por otro lado, en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El hombre no debe usar nada que marque su misión. Él no debe usar aquello que identifica a una mujer. Allá atrás en Deuteronomio dice que una mujer no debe usar nada que le pertenece a un hombre o viceversa. Los hombres no deben estar cubiertos. Por cierto, inclusive los judíos que se cubrían las cabezas, todavía lo hacen cuando oran, lo hacen a partir de una mala interpretación de Éxodo 33. ¿Y sabe por qué lo hacen? Dicen porque Moisés se cubrió el rostro. Ese es un asunto totalmente diferente. Él se estaba cubriendo su rostro para que ellos no pudieran ver la gloria de Dios desvaneciéndose, como 2 Corintios 3 nos dice, pero no tenía nada que ver con que Dios quería que los hombres lo hicieran en sus tiempos de oración. Entonces los hombres deben estar descubiertos, debido a que son la imagen y gloria de Dios. Dice, en este asunto en particular, en un sentido refleja algo del propósito creado de Dios, que el hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Ella encuentra una gloria reflejada. Es como si dijera que el hombre es el sol y la mujer es la luna, quien brilla debido al brillo del hombre que brilla en ella. Porque el varón, el orden creado apoya esto, versículo 8 y 9, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces el orden de la creación ha colocado al hombre en el lugar de autoridad y liderazgo y a la mujer en el lugar de la sumisión. Ella debe mantener la marca de esa sumisión, lo cual en esa cultura era el cabello largo y el velo. Eso tiene sentido, eso encaja con el orden creado, y ustedes cristianos no deben violar eso. Si van a violar eso simplemente porque creen que están libres en Cristo, entonces adelante, rápense y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Han desacreditado las distinciones que Dios ha hecho. Después, en el versículo 10, él añade otro pensamiento, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es muy interesante. Lo que está diciendo es que los ángeles reconocieron el principio de autoridad y sumisión. Sin duda alguna, Dios le ha dicho a los ángeles cómo él ha diseñado que el hombre y la mujer vivan juntos. Sería algo muy curioso para los ángeles, debido a que entre los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y entonces está fuera de la esfera de su experiencia, la comprensión, y de esta manera tienen una curiosidad en extremo por entender la relación entera. Ellos entienden la autoridad y sumisión, ellos entienden la autoridad de Dios y Cristo y el Espíritu Santo, y ellos entienden que inclusive a rangos de ángeles hay principados y potestades y gobernadores, hay querubines y serafines, y ellos entienden todo eso. Pero con respecto al hombre y a la mujer y cómo se relacionan, ellos están muy preocupados por ver el orden de Dios manifiesto en la iglesia. Sin duda alguna, Dios les ha expresado a los ángeles que la maldición y la caída, lo cual hizo que el matrimonio entrara en caos, puede ser minimizado a través del poder del Espíritu Santo, a través de la salvación. Y ustedes pueden ver la iglesia y ver por lo menos un vistazo de cuál fue mi intención original para el matrimonio. Y entonces, por causa de los ángeles, mantengan el símbolo de autoridad en su cabeza, mujeres. Mantengan su feminidad, sea cual sea el símbolo de su feminidad, manténganlos. Y en esa sociedad y en la mayoría de las sociedades es cabello largo y una cubierta, un velo. Inclusive los ángeles reconocieron ese principio, y el propósito será claro que los ángeles, al ver esta obra maravillosa en la cual Dios ha traído la mitigación de la maldición y ha traído un hombre y una mujer juntos, sin el conflicto y la guerra y la hostilidad en Cristo, y por el Espíritu esto causaría que los ángeles dieran gloria a Dios. Entonces la gloria de Dios entre los ángeles es el punto. Después en los versículos 11 y 12. Pero en el Señor, simplemente para asegurarse que no lo malinterprete, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, hay dependencia mutua. El hombre guía a la mujer, pero la mujer da a luz al hombre. No crea que esto significa que debido a que hay autoridad y sumisión, que hay una desigualdad espiritual, que hay una desigualdad humana, que hay una desigualdad personal. No la hay. Hay una interdependencia hermosa. Lo que es distinto son las funciones, no la inteligencia, no la capacidad espiritual, no la capacidad mental, no la capacidad social, no la sabiduría, sino las funciones. Entonces, las mujeres cristianas no deben pensar que su igualdad en su posición espiritual delante de Dios y su gran libertad en Cristo ha hecho a un lado el orden creado de Dios y ha sustentado un diseño espiritual benéfico para ellas. Otro pasaje al que debemos llevarlos está en Tito, capítulo 2. Y solo lo voy a introducir en esta noche y después, en nuestro próximo estudio, vamos a regresar y vamos a verlo con mayor detalle. Pero en Tito capítulo 2 hay algo de instrucción comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 5 que apoya este concepto de la sumisión. Y escuche con mucha atención lo que voy a decir a continuación. Toma el concepto de sumisión a su marido y lo extiende al rango de los deberes en el hogar. Comienza a desarrollar los deberes. Las ancianas, dice en el versículo 3, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, enseñando bien. Y obviamente enseñan a las mujeres jóvenes, de acuerdo con el versículo 4, que animen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso viene primero. Amor no puramente en un sentido emocional, conforme hablamos de enamorarse y todos los sentimientos que tenemos, sino amor en el sentido de devoción abnegada al deber privilegiado al cual usted ha sido llamada bajo el liderazgo de Él y la protección, amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser sensatas, a ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, amables, sujetas a sus propios maridos, por una razón muy importante, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, en los versículos 3 al 5, usted tiene una serie de mandatos cortos, muy breves, pero con implicaciones inmensos y de muy largo alcance. Y lo que está en juego es la palabra de Dios que no sea blasfemada. Cuando usted ve este movimiento de liberación de las mujeres atacando a la iglesia, el primer punto de ataque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Atacan las Escrituras.
tuercen todas estas escrituras. Ellas las tuercen, las cambian, las reinterpretan. Tienen toda esta interpretación revisionista. Y pasa de ahí a lo peor, cuando llegan hasta producir Biblias en donde el nombre de Dios es ella o ella, diagonal él, en la Biblia que es políticamente correcta. Pero siempre las mujeres, en el marco del cristianismo, que quieren salirse de su función ordenada por Dios, deben atacar la palabra de Dios. Y no es solo ese ataque directo al cual se está haciendo referencia aquí, sino un indirecto que viene por el hecho de que cuando las mujeres no obedecen lo que la palabra de Dios dice, entonces esas personas que están viendo eso y sabiendo eso van a concluir que no pensamos que la Biblia realmente es tan importante, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es deshonrada, la palabra de Dios es disminuida, es menospreciada en términos de su importancia, y no debemos hacer eso. Damas, ustedes deben seguir estos patrones por causa de su propio gozo, por causa de la bendición de Dios, por causa de hacer del matrimonio la gracia de la vida que Dios quiso que fuera, por causa de mostrarle al mundo que nos ve que obedecemos la palabra de Dios porque creemos que Dios la ha dado. Es obligatoria y es la fuente de bendición. Mucho está en juego cuando las mujeres quieren su independencia. Destruyen el matrimonio y arruinan su testimonio, menospreciando la palabra de Dios, la cual el Salmo 138:2 dice que Dios ha exaltado al nivel de su nombre. Betty Friedan, remontándose en 1963, una de las primeras líderes del movimiento feminista, escribió un libro. Le dijo a las mujeres en este libro, dejen el hogar y váyanse a trabajar. Y fue muy fuerte en esto, y realmente fue una especie de bomba que popularizó el movimiento feminista. 20 años después, nadie menos que Betty Friedan escribió otro libro. Este se llamaba La Segunda Etapa. Y en ese libro, ella dijo esto: el feminismo ha fracasado y animo a ustedes, mujeres que trabajan, que dejen el trabajo y se vayan a casa. Un experimento de 20 años fracasó y todavía está fracasando de manera miserable. Ella comenzó algo con tanto machismo femenino incorporado que es casi imparable. El símbolo número 1 de la rebelión de la mujer en contra del orden de Dios es la esposa independiente que trabaja. Más del 50% de todas las mujeres están en la fuerza laboral. Más de 50 millones de madres que trabajan. La mayoría de ellas con hijos en edad escolar o más jóvenes. De hecho, casi la mitad de las mujeres con niños que tienen menos de 6 años de edad trabajan. 2 de 3, porque las mujeres jóvenes guían el desfile en estas tendencias de trabajo. 2 de 3 niños de 3 a 5 años de edad pasan parte de su día en instalaciones afuera de su hogar. 2 de 3. Las mujeres han abandonado el hogar. Están peleando por su independencia. Y la sociedad las ha apoyado con un apoyo tremendo, tremendo. Pienso simplemente, me acaba de venir a la mente Ana. Dice en 1 Samuel 1:21, su marido Elcana subió con toda su casa a ofrecer a Jehová el sacrificio anual y a pagar su voto. Él simplemente iba al templo a cumplir con su obligación anual religiosa y le pidió a Ana que fuera. Ana no fue. Simplemente era un viaje redondo, ir y venir. Ella le dijo a su marido, no voy a ir hasta que el niño sea destetado. Literalmente en el hebreo, hasta que esté totalmente preparado el niño. Ella ni siquiera fue en un viaje si estorbaba de alguna manera la atención que ella necesitaba darle a ese hijo. El abandono del hogar, el abandono de los hijos, el aislamiento de la mujer como la mujer trabajadora independiente, claro que incrementa la unión ya maldecida y golpeada que conocemos como matrimonio. Feliz Schwartz, en la revista Mujer Trabajadora, escribe, y cito, para el año 2000, cuando los niños de la generación actual de mujeres de carrera estén emergiendo de sus años de adolescencia, la polarización de los sexos que colocó a las mujeres en la casa al final de la etapa de crianza en el espectro y los hombres en la oficina en la etapa de trabajo final del espectro habrán desaparecido con todos sus estereotipos. Fin de la cita. Claro que sabemos que el gobierno de Estados Unidos ofrece incentivos fiscales para aquellos que contratan a nanas para que puedan irse a trabajar.
Los matrimonios están siendo abandonados, las familias están siendo abandonadas, los resultados son absolutamente devastadores. Estas personas que promueven a la esposa que trabaja, independiente, no sumisa, apelan a su orgullo, apelan a su autoestima, a su orgullo, apelan, por así decirlo, al pecado de ella, diciéndole que deje su función de esclava y adquiera algo de dignidad como una verdadera persona. Apelan a su lujuria por cosas materiales, apelan a su deseo que ya es fuerte por dominar, y tristemente, las mujeres y madres que trabajan y no son sumisas contribuyen a hijos perdidos, delincuencia, falta de entendimiento de funciones ordenadas por Dios, rebelión, soledad, adulterio, divorcio, lo que se le ocurra. No están bajo sumisión a sus propios maridos, no están en el hogar y los resultados son desastrosos. Cuando usted atenta contra el orden de Dios, todo se desmorona, todo. El verdadero llamado de una mujer es estar en el hogar, ser sumisa a su marido, seguir la guía de su marido, cuidar de sus hijos, cuidar de su hogar. En 1 Corintios capítulo 7 le voy a mostrar simplemente un par de pasajes más y después quiero darle algunas ilustraciones interesantes. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. En cierta manera este es un comentario implícito, pero es simplemente poderoso, absolutamente poderoso. En 1 Corintios 7, Pablo habla de muchas cosas con respecto al matrimonio y personas divorciadas y vírgenes que nunca se han casado, pero cerca de la última parte del capítulo, él está presentando algunas ventajas de ser soltero. Algunas ventajas de ser soltero. Y escuche, ser soltero puede ser una bendición tremenda, como le he dicho a muchas parejas jóvenes. Lo único peor que desees estar casado es desear no estarlo. Entonces debes asegurarte, antes de que hagas eso, que realmente es el propósito de Dios para ti. Si puedes quedarte soltero, la vida es más simple. Versículo 34. La mujer que no es casada, esa será una persona divorciada en el contexto aquí. Y la virgen, esa será la persona que nunca sea casada. Ambas están preocupadas por las cosas del Señor, para que seas santa tanto en cuerpo como en espíritu. En otras palabras, ahora la mujer divorciada es soltera y la virgen nunca sea casada. Lo único en lo que realmente deben concentrarse es aquello que tiene que ver con el Señor, cómo ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero vea al final del versículo, pero la que está casada está preocupada por las cosas del mundo. ¿Qué cosas en particular? De cómo puede agradar a su marido. Para eso vive. No debe ser un lugar de conflicto, debe ser un lugar, una situación en la que la mujer de manera dispuesta se somete al liderazgo de su marido y busca cómo puede agradarlo a él. Ahora, algunas de ustedes, mujeres, simplemente están tomando esto, están recibiendo esto y están diciendo que hay acerca del tiempo igual. Eso va a venir, eso va a venir. Simplemente sigan regresando el domingo por la noche, esperen hasta que lleguemos a esos hombres. Usted cree que está sufriendo, no ha visto nada todavía. 1 Timoteo 2:15. Pero la mujer será salvada, librada, cualquiera de esas, a través de la crianza de los hijos y continúan en fe, amor y santificación con modestia. Es un versículo increíble. Antes, en ese pasaje, versículo 9, las mujeres deben arreglarse con ropa apropiada, de manera modesta y discreta, no desplegando todo su oro y perlas en todo su cabello para desfilar su riqueza y usando atuendos costosos. Por cierto, él está hablando aquí acerca de la adoración, capítulo 3, versículo 15, cómo deben conducirse en la iglesia. Entonces, él está diciendo, cuando vengan a adorar, no se arreglen como si fuera una boda o algo así, sino que deben arreglarse de manera apropiada para la adoración. Y lo hacen a través de buenas obras, como conviene a mujeres, como es apropiado para las mujeres que dicen ser piadosas. Después se dice, la mujer aprende en silencio con toda sumisión. Ahí está de nuevo la idea entera de la sumisión de una mujer. Ella viene y oye toda la instrucción con sumisión total, versículo 12, porque no permite a una mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En el orden de la iglesia, las mujeres no enseñan, las mujeres no predican, se sientan y escuchan y aprenden. Esto no es algo nuevo, eso es porque Adán fue primero creado, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, tanto por estar listo para escuchar esto, tanto por el orden creado, como por la vulnerabilidad. Una mujer no está en el lugar de autoridad. Ella necesita estar bajo la protección de su marido, no sea que ella sea engañada, y ese es el diseño original al crear a Adán primero y a Eva, para que fuera su ayuda idónea. Dice usted, entonces, ¿la mujer es una ciudadana de segunda clase? No, versículo 15, una mujer será salvada, ¿de qué? De algún tipo de estigma que ella lleva porque ella fue engañada. Ella guió a la raza entera al pecado. La conclusión es que ella es, como Pedro dijo,
el vaso más frágil. Ella necesita cobertura y protección. Ella guió a la raza al pecado. Cuando ella abandonó esa cobertura y protección, se salió de la autoridad de su marido, actuó de manera independiente y guió a la raza humana entera al pecado. Cuando ella hizo eso, adquirió un estigma para todas las mujeres. ¿Cómo puede ser quitado ese estigma? Aquí está, versículo 15. Ella es preservada de ese estigma al crear hijos. Si esos hijos continúan en fe y amor y santificación con modestia. Una vez una mujer guió a la raza al pecado. El estigma que esa mujer lleva puede ser revertido cuando una mujer cría a una generación piadosa de hijos. Eso es lo que él dijo. Ese es el equilibrio maravilloso. Mientras que los hombres son los que dan las órdenes, las mujeres son las que tienen toda la influencia. Son las que abrazan esas pequeñas vidas en su corazón y los crían en esos primeros años. Son las que toman todo el tiempo en curar esas pequeñas heridas y ayudarles a enfrentar los diferentes asuntos de la vida diaria. Nosotros nos aparecemos para dar órdenes por todos lados. Desarrollamos la teología, pero ellas la tienen en sus corazones. Siempre me río cuando veo estos grandes atletas y nunca he visto a uno que diga, hola papá. Lo único que hacen es decir, hola mamá. Estas monstruosidades enormes que están ahí decapitándose el uno al otro, hola mamá. De hecho, siempre oímos esto. Hablamos con entrenadores y nos dicen, usted no recluta atletas, a deportistas, sino que recluta a sus madres. Si usted le cae bien a la mamá, ya entró. La mujer revierte el estigma de haber guiado a la raza al pecado cuando ella cría a hijos piadosos. Ese es el maravilloso, maravilloso llamado de una mujer. El dominio de su hogar. Ella es cuidadora de su casa, una trabajadora en casa, ama a sus hijos, ama a su marido, sumisa. No puedo resistir el definir aún más la magnificencia de esta función en Proverbios 31. Pasa a Proverbios 31, simplemente me voy a referir brevemente al texto y después cerrar con un par de ilustraciones que son bastante poderosas. Pero el capítulo 31 habla de una mujer virtuosa, y esta es una gran descripción de una mujer excelente, comenzando en el versículo 10 de Proverbios 31. Caballeros, este es el tipo de mujer en el que sueñan. Esto es lo que toda mujer debe desear ser. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Versículo 10. Es difícil encontrar una, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Encuentra en primer lugar una mujer en la que puede confiar. Puede confiarle todo. Confiar en ella en el área de relaciones, confiar en ella en el área de los hijos, confiar en ella en el área del dinero, confiar en ella en el área de las posesiones que usted tiene, confiar en ella en el área de sus relaciones. Ella no va a estar por todos lados atacando esas relaciones y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esta es una mujer sorprendente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ella va a ir a cualquier lugar para encontrar una oferta. Una mujer sorprendente. Trabaja con sus manos, va a todos lados con sus cupones. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Tengo tantas memorias de eso como niño. Tengo tantas memorias de las mañanas de mi vida y no despertar por una alarma, sino por lo que salía de la cocina. Ella da comida a su familia y raciona a sus criadas. Esta es una mujer muy empresarial. Considera la heredad y la compra. Ella tiene dinero y planta viña del fruto de sus manos. De alguna manera tiene algún tipo de empresa ahí en su casa y ha podido ganar algo de dinero para ayudar. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Probablemente no porque iba al gimnasio, sino porque ella trabajaba. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Se acuesta tarde, se levanta temprano. La vida era difícil en esos días. Si usted quería ropa, ¿usted hacía qué? La hacía. Si usted quería comida, la hacía. Si quería algo de alimento para comer, lo cosechaba. Si usted quería cosecharlo, tenía que tener un campo. Entonces, cuando usted se casaba con una mujer para proveer comidas, esto significaba que ella tenía que comprar un campo, arar un campo, plantar un campo, cosechar un campo, hacer la comida, mientras que usted estaba haciendo lo que fuera, negocios en la ciudad. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella está tejiendo abrigos. Puede llegar a ser frío en esa parte del mundo en el invierno. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. No solo tienen prendas de ropa cálida, sino que son hermosas. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Y sabe una cosa? Su marido es conocido en las puertas.
Ellos lo conocen como este es el marido de tal y tal. Oh, sí, conozco a ese hombre, es el marido de tal y tal. Él es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende. Así es como ella gana algo de dinero para comprar ese campo. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque ella planea. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hombre, ¿qué tipo de modelo es ella para sus hijos? Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tú eres la mejor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. No dura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Todo opera en torno al hogar, ¿no es cierto? Y al marido y los hijos y los necesitados. Ahí es a donde una mujer debe entregar su vida. Algunas mujeres, ahora se les ha promovido toda esta idea feminista. Algunas mujeres toman su portafolio, se ponen su traje sastre y salen a la oficina y así viven. Y ahora de pronto, 10 o 15 años después, hay un vacío terrible en sus corazones. Muchas de las mismas mujeres que en sus años 20 buscaron una carrera, no querían tener hijos que se entrometieran en sus vidas y ahora se encuentran a sí mismas en sus 30 y 40 con una vaciedad, una terrible insatisfacción, un vacío, un sentido de insatisfacción y la realidad de que perdieron el propósito entero de la vida y nunca pueden volver a recuperarlo. A pesar de sus éxitos mundanos y un conjunto indefinible de anhelos, y algunas de ellas comienzan a ver la maternidad como la experiencia que quieren. Quieren tener un bebé, y usted las oye decir eso todo el tiempo. Esta actitud percibe la maternidad como algún tipo de mérito femenino. Ya conseguí mi carrera, ya tengo dinero y ahora quiero hacer mi bebé. Quiero mostrarle al mundo que puedo hacer eso. Ese es mi próximo logro, mi próximo mérito personal. He sido una abogada exitosa y ahora les voy a mostrar que puedo ser una madre exitosa. No obstante, los hijos no son un premio que ganar, no son una meta que alcanzar, no son una manera de proclamar la feminidad de alguien, no son alguna pequeña muñeca que usted viste allí en Gymboree, mejor que como está vestido el niño de cualquier otra persona. No son alguien para llenar su ego herido y su vida insatisfecha. Una dama dijo, tengo la casa, tengo los carros, tengo la casa de vacaciones, he tenido la carrera, ahora lo único que necesito es un par de hijos. Me imagino que ella pensó que ella podía llegar a ser un monumento a la feminidad. Las mujeres que ven el tener hijos como un medio de satisfacción personal realmente no entienden el asunto. En primer lugar, porque si lo único que quieren es una experiencia es muy temporal, pero ese niño va a estar aquí por mucho tiempo y va a hacer muchas demandas que tienen muy poco que ver con la satisfacción personal de uno. ¿Se ha dado cuenta de eso? En segundo lugar, esta manifestación de vivir centradas en sí mismas subestima el propósito, devalúa el propósito y la importancia de la maternidad como Dios la diseña, y normalmente sentencia a ese pequeño niño a una vida trágica. Esta es la perspectiva sentimental romántica de la maternidad, y este sentimentalismo es peligroso, porque cualquier momento en el que nuestras emociones están manejando el auto, terminamos en una zanja. Los bebés se despiertan en la noche, los bebés se enferman y hacen un desastre, y algunas veces los bebés mueren. Y admito que el lado tierno, dulce y emocional de la maternidad es preciado, pero solo cuando la razón determinada y la disciplina bíblica, con mucho trabajo duro, está guiando el proceso. Las mujeres cristianas necesitan tener una perspectiva de la maternidad anclada en las Escrituras, no en sus emociones. Usted no va a aprender la maternidad en ningún lugar fuera de la Biblia. Usted no lo va a aprender de un anfitrión en un programa de televisión. Usted no lo va a aprender de un artículo de revista ahí en el supermercado. Usted no va a aprender la maternidad de clases acerca de la autoestima. Una perspectiva saludable, piadosa de la maternidad sale de la palabra de Dios y tiene que ser aprendida ahí. Y vamos a ver eso en los próximos días. La maternidad no es un ideal romántico. Es una tarea dada por Dios que encaja con el diseño de una mujer y es logrado de manera gozosa mediante trabajo duro a través de la gracia y provisión de Dios. La maternidad piadosa no se enfoca en el niño bonito pequeño, no se enfoca en la infancia. Permítame decirle, la maternidad piadosa se enfoca en la edad adulta desde el comienzo. Se enfoca en el objetivo a largo plazo, lo cual es tener hijos e hijas maduros, piadosos, que van a vivir para traer honra y gloria a Dios. Ese es el llamado escritural de la maternidad espiritual. Eso es lo que Dios quiere.
Aquellos que no conocen a Cristo ni siquiera pueden verlo de manera apropiada, pero los que lo conocen deben verlo de la manera apropiada. Hace 2 semanas atrás recibí esta carta, una carta realmente que rompe el corazón. Escuche lo que dice. Recibí su serie de cintas acerca de la familia y me la regaló mi suegra para Navidad. Usted tenía razón cuando comenzó la cinta acerca del deber y las prioridades de la esposa. Tenía razón al decir que haría enojar a muchas personas. Derramé muchas lágrimas escuchándolo. Realmente llegó a la médula del asunto cuando habló de la putrefacción moral de las familias y los niños, de las madres que trabajan. La razón por las lágrimas es que yo soy una madre que trabaja. Tengo 4 hijos de edades 11, 10, 3 y 1 y medio. Y he trabajado a lo largo de todas sus vidas. Creo que he perdido la conexión con mi hija de 11 años, y eso me preocupa conforme ella llega a la adolescencia. Mis bebés atraviesan por una privación tremenda de su madre diariamente. Mi hijo de 10 años expresa su frustración en contra de todo mundo. Mis hijos mayores van a una escuela cristiana particular, y eso demanda mucho tiempo en las tardes de tarea. Llego a casa después de haber estado fuera 9 a 10 horas. Tengo que cocinar la cena, enfrentar las lágrimas a bebés que no obedecen y tratar de no permitir que los que son mayores se sientan que los he descuidado, porque estoy demasiado cansada y no me queda tiempo en la tarde para trabajar en sus necesidades. Me encantaría quedarme en casa y cuidar de mi casa, pero no tengo alternativa. Mi marido ha escogido arruinar su carrera y nuestras vidas al involucrarse de manera egoísta en las drogas y el alcohol. Después de un viaje de 4 años nos separamos y después descubrí que él estaba tomando a los bebés. Él estaba llevando a los bebés al parque y estaba bebiendo. Temí que él pudiera tener un accidente con ellos o olvidarse de que los tenía con él. He sido colocada en la posición de ganarme el pan de esta familia y lo resiento profundamente. Está destruyendo a mi familia. Estoy perdiendo la parte más importante de mi vida, el criar a mis hijos. Y la parte de mí que los está creando no es la parte de mí que me gusta. Estoy cansada, enojada y frustrada todo el tiempo. ¡Qué maravillosa modelo! ¡Qué maravilloso ejemplo! Mamá, el harapo. Cuando nos separamos, le dije a mi jefe, separado de mi marido, él me dijo que llamara a mi pastor de inmediato. En cierta manera, siendo algo nueva en la iglesia, no podía entender lo que mi pastor podía hacer. Le conté a mi pastor unos cuantos días después. Él dijo que lo lamentaba mucho y que él oraría por mí. Durante la separación inicial no asistí a la iglesia por 1 mes. Continué leyendo mi Biblia diariamente y escuchando cintas y programas de ministerios de radio. Durante ese mes no recibí una sola llamada de la iglesia de mi pastor. Llenábamos tarjetas de asistencia semanal y varios amigos están en posiciones de ministerio que conocen nuestra situación. Cuando regresé a la iglesia, nadie preguntó cómo estaban las cosas. Fue entonces, en ese momento, cuando le pedí a mi jefe si podía trabajar en casa para poder ahorrar en los costos de la guardería. Él es cristiano y estos costos están enviándome al borde financiero, al precipicio financiero, y la respuesta fue no. Pensé que fui ingenua al creer que mi iglesia o mi jefe cristiano me podrían ayudar de alguna manera. Cuando lo escuchó usted y sus pensamientos acerca de la obligación de la iglesia para con las mujeres, con hijos, no pude dejar de llorar. Me sentí tan desamparada por mi pastor como también mi iglesia y mi jefe cristiano. Bueno, no escribí esto para quejarme. Solo quería que supiera cuánto valoré sus mensajes y cómo realmente usted me ha tocado. Usted me ha dado el incentivo para orar de manera más apasionada porque Dios cambie mi situación para que pueda hacer yo lo que debo hacer. Ser una cuidadora de mi casa y de mis hijos. También oro por mi marido. Continúe enseñando la palabra de Dios, no importa si desfigura caras. Simplemente nos hace abrir nuestros ojos y reevaluar cómo vivimos nuestras vidas. Es triste, ¿no es cierto? En cierta manera, que esto pasó y no hay manera de regresar. Fin de la cita. Ahí acaba la carta. El asunto de la sumisión es tan claro en las Escrituras. Amar al marido, dedicarse al hogar, ese es el llamado de Dios para las mujeres. Bueno, ese es un versículo 22, y ni siquiera es todo el versículo. Hablamos del asunto de la sumisión. La próxima vez hablaremos de la manera de la sumisión, el motivo para la sumisión, el modelo de la sumisión y la magnitud de la sumisión. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es tan clara. Señor, nos has dado un plan y si lo seguimos, somos bendecidos. Oro por esta querida mujer. Oro por ella, oh Dios, que de alguna manera la coloques en una posición en donde ella pueda estar con su familia. Su marido, quien dice ser cristiano. Señor, lleva a cabo tu obra en su vida. Llévalo al compromiso. Únelos. Vuélvelos a unir para que él pueda ser el proveedor y el apoyo y el
líder y la fortaleza y el gozo del corazón de ella. Señor, sabemos que esa debe ser la oración de muchas, muchas mujeres. Te damos gracias por esta iglesia, la cual está tan dispuesta en ayudar a esas mujeres que han perdido a sus maridos y apoyarlas para que se puedan quedar en casa y cuidar de los hijos que tienen. Señor, el ideal ha sido tan devastado. Levanta una generación de jóvenes, Señor. Aquellos que ahora están contemplando el matrimonio, que están casándose o que se acaban de casar, Señor, haz que ellos tomen las decisiones correctas, que corrijan donde necesitan corregir. Perdón para aquellos que han fracasado en este patrón, restauración, renovación y, Señor, que hay un nuevo comienzo. Y para aquellos, como dijimos, que son jóvenes y apenas están comenzando, Señor, que caminen por el camino de la obediencia a tu palabra, que pueda haber gozo en su hogar para que tú puedas ser honrado, que tu palabra no sea deshonrada y una generación de hijos sea creada para amarte. Continúa guiándonos conforme consideramos estas grandes cosas, en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos en esta noche en nuestro estudio de la palabra de Dios con respecto al matrimonio y a la familia. Si es tan amable en abrir su Biblia en Efesios capítulo 5 y vamos a regresar a nuestro texto. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios aquí llama de manera muy clara a la esposa a someterse a su marido. Ese es el diseño de Dios para la bendición de ella, para la bendición de él, y la bendición de sus hijos, la bendición de la iglesia. Es imperativo que las mujeres entiendan esta responsabilidad crucial, pero la mayoría de las mujeres en la actualidad no la entienden. En una expresión maravillosa de entender esto, Laura Miller ha escrito lo siguiente, y cito: «Fui creada para ser una ayuda idónea». Ese fue el propósito afirmado en Génesis 2:18 cuando Dios le dio la mujer al hombre, para quitarle la soledad al hombre y para ser una ayuda a él. Así como yo cumplo de manera perfecta mi propósito como humano al glorificar y disfrutar a Dios cuando estoy siendo una ayuda idónea, yo estoy cumpliendo de manera perfecta mi propósito como mujer. Al ser una ayuda, no soy una persona menor que mi marido. Mi feminidad ciertamente no estorba a Dios en su diseño soberano de llamarme a sí mismo, ni me coloca en una relación menor con Él. De hecho, las Escrituras demuestran que Dios no considera mi género cuando Él me salvó, porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos son uno en Cristo Jesús. Al colocarme dentro de la jerarquía económica de la familia de la iglesia, mi feminidad estuvo involucrada de manera inherente en el llamado. Pero al escogerme para recibir su llamado, ser mujer fue incidental. Fin de la cita. Bien dicho. Y un sentido tan claro de identidad es francamente rechazado por muchas mujeres en la iglesia en la actualidad, como también es malentendido por ellas. No entienden la diferencia entre estar en el reino y estar en la familia. No entienden la diferencia entre lo que son en el reino y lo que son en la familia. No se someten al propósito de Dios diseñado de manera única para ellas. Ahora, un buen lugar en donde comenzar en esta noche para volver a hablar de la función de las mujeres es comenzar en donde terminamos la última vez. Pasen su Biblia a Proverbios 31. Hice algunos comentarios acerca de Proverbios 31 el domingo pasado por la noche y varios de ustedes se me acercaron y pidieron que comentara más acerca de esto y lo voy a hacer en esta noche. ¿Ha visto últimamente alguna revista antigua? ¿Alguna vez hace eso? Digo, el tipo de revistas que ve en librerías ya de antigüedad o por alguna razón u otra tiene ahí en algún closet o en el ático. ¿Ha notado cómo las mujeres solían ser presentadas? Una mujer que estaba arrullando un bebé, una mujer que estaba cocinando la cena, una mujer leyéndole una historia a sus hijos. ¿Se oye raro eso? Y cuando usted ve a las mujeres presentadas en la actualidad en revistas, ¿qué es lo que ve? Una mujer con un portafolio que va corriendo por una calle dirigiéndose al trabajo, una mujer en mallas haciendo ejercicio, una mujer usando un traje de baño semidesnuda, no haciendo nada más que causando problemas. ¿Qué tipo de mujer es el prototipo de la mujer de los 90?
¿Qué debe ser la supermujer moderna? Quizás algo así. Ella trabaja, se preocupa por su carrera, demanda una paga igual, se rehúsa a someterse a su marido, demanda igualdad con todo en todo, tiene una o dos relaciones extramaritales y un divorcio o dos. Ella ejerce su independencia, depende de sus propios recursos, no quiere que su marido ni sus hijos amenacen sus metas personales, tiene su propia cuenta de banco. Ella contrata a alguien que le ayude a limpiar la casa, come fuera de la casa por lo menos 50% de las veces, con su familia o sin ella. Ella prepara cereal frío y café, el desayuno estándar para su familia, comidas congeladas rápidas, normalmente son la cena, o le llama a Domino Pizza y espera que su marido cumpla con su parte del trabajo en la casa. Ella está soleada, tiene el cuerpo de alguien que hace ejercicio, compra para mantenerse al día con las tendencias de la moda, se asegura de que pueda competir en la competencia de quién recibe la atención, coloca a los niños en una guardería, se asegura de que cada uno de sus hijos tenga una televisión en su recámara, o un radio, o un aparato de CDs para que puedan ser entretenidos. Ella tiene opiniones fuertes, hace demandas, quiere ser escuchada y está dispuesta a satisfacer todas sus metas personales. Esta es la mujer moderna de los 90 que es aplaudida por la cultura. No puede quedarse casada o simplemente ser feliz, y sus hijos se meten en problemas y algunas veces en drogas. Ella está lejos de la mujer que Dios ha llamado la mujer virtuosa. Permítame recordarle de la mujer virtuosa de acuerdo con Dios. Observa el versículo 10 de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Ahora esta sección, por cierto, es presentada por una mujer judía a su hijo para que él sepa cómo escoger una mujer, una esposa. Esta es la sección entera. De hecho, regresa al versículo 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Ahora esto trata de lo que una madre necesita enseñarle a su hijo. Y en los versículos 1 y 2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? En otras palabras, ¿qué quieres saber? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. ¿Qué significa eso? Mantente alejado de la inmoralidad sexual. Esa es la primera lección importante que esta madre le enseña a su hijo. No sabemos nada acerca de la madre de Lemuel, pero ella le enseñó a mantenerse alejado de la inmoralidad sexual. Y después en el versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Lo primero es mantenerse alejado de la inmoralidad sexual, y lo segundo es mantenerse alejado del alcohol. Además, versículo 8, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Lecciones bastante buenas. Mantente alejado de la inmoralidad sexual. Mantente alejado de las drogas y del alcohol. Cuida de la gente que está herida. Defiende a aquellos que no se pueden defender a sí mismos. Apoya a los oprimidos. Apoya a los necesitados. Y juzga y enfrenta con justicia a toda persona. Esa es la primera ola de lecciones. Y después en el versículo 10 viene la lección más importante. Sobre cualquier otra cosa, hijo, encuentra una buena esposa. Sobre cualquier otra cosa. Y la mujer descrita aquí tiene un valor sin precio. No es ninguna mujer en particular, es la mujer modelo aquí. Ella tiene fortaleza física, mental, moral, espiritual. Ella ama a Dios de manera reverente y también a su marido. Y en los versículos 10 al 31, la madre de Lemuel describe a la mujer perfecta. Ella describe su virtud como esposa, su virtud como ama de casa, su generosidad como prójimo, su influencia como maestra, su efectividad como madre y su excelencia como persona. Y por cierto, comenzando en el versículo 10 y hasta el versículo 31, la canción de la mujer virtuosa es un acróstico hebreo. Cada uno de esos 22 versículos comienza con las letras del alfabeto hebreo en su orden normal. Aleph, Bet, Gimel, Dalet y demás. Es un acróstico concebido de manera brillante por la mente de Dios para describir a la mujer perfecta. Esta es, como dije, ninguna mujer en particular, sino el retrato completo de lo que toda mujer debe buscar convertirse y la esposa que todo hombre desea tener. Esta mujer es para su marido un regalo de Dios. Encontrar esta mujer es encontrar un tesoro sin precio. De regreso en el capítulo 19, versículo 14, Proverbios dice, la mujer virtuosa o la mujer sabia es de Jehová. Usted puede recibir su casa y su riqueza como una herencia de su padre, pero su esposa es del Señor. Matthew Henry, el antiguo comentarista, dijo, este es el espejo para todas las mujeres cristianas, un retrato magnífico, y se enfoca en las cosas mismas que en el Nuevo Testamento retratan a la mujer modelo. Con eso en mente, regresemos a Efesios capítulo 5. Ahora, ya hemos discutido el asunto de la sumisión en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ya discutimos eso. La esposa debe someterse. Ese fue nuestro tema la última vez. Entonces ya vimos el asunto de la sumisión. Pasemos a la manera de la sumisión. No solo la mujer debe someterse, sino que hay una manera en la que debe someterse. Hay una manera. Como al Señor. Como al Señor. Responda usted a su marido de manera sumisa. Escuche esto, como si estuviera respondiendo a Jesucristo. Esto, por cierto, es una condenación devastadora en contra de aquellos que niegan la sumisión de una mujer. Esta es la voluntad de Cristo. Y cuando usted se somete a su marido, usted se está sometiendo a Cristo. Usted está respondiendo como si respondiera a Cristo. Así como una mujer debe estar sujeta al Señor mismo, así ella debe estar sujeta a su propio marido, como si él fuera Cristo. Y supongo que hay muchas mujeres que piensan que están en sumisión perfecta a Cristo, pero carecen de sumisión a su marido, lo cual indica que no están en sumisión a Cristo. El asunto de la sumisión, muy simple, sea sumisa a su propio marido. Y definimos eso la última vez. La manera de la sumisión, como al Señor. Con el mismo nivel de devoción que usted le da al Señor, sométase a su marido. En tercer lugar, Pablo señala el motivo para esta sumisión en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios, ese es el plan divino. Así como un cuerpo se somete al cerebro, el cual está en la cabeza por diseño, así la esposa se somete al marido, quien es la cabeza. Cuando usted ve un cuerpo que no responde a la cabeza, usted ve una deformidad, usted ve algo que no es normal. Usted ve una persona disfuncional. Y lo mismo es el caso en un matrimonio. En donde una esposa no se somete, hay distorsión, hay deformidad y hay disfunción. Dios ha diseñado que el cuerpo responda a la cabeza.
y el marido es la cabeza de la esposa. Después, en cuarto lugar, está el modelo de la sumisión, el asunto de la sumisión, la manera de la sumisión, y después está este aspecto tan importante del motivo, lo cual significa, en esencia, que usted está respondiendo porque ese es el orden creado. Después, el modelo de la sumisión. Versículo 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. En otras palabras, usted debe someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Con el mismo corazón dispuesto que tiene la iglesia al obedecer a Cristo, la esposa debe someterse a su marido. Ahora, este es un concepto sublime, damas y caballeros también. Digo, estamos hablando de un modelo significativo aquí. De la misma manera completa, sin quejarse, gozosa, en la que la iglesia se somete a Cristo, así también usted debe someterse a su marido. Y después añade en el versículo 23, y Él es su Salvador. Nosotros nos sometemos con anhelo, de manera gozosa, al que nos salva, esto es el Señor Jesucristo. La iglesia se somete con gozo a Cristo. Entendemos nuestra debilidad, entendemos la fortaleza de Él. Sometemos nuestra debilidad a la fortaleza de Él en la iglesia y debemos hacer lo mismo en el matrimonio. Una mujer debe reconocer que su marido es su protector, su liberador, su salvador. Eso es lo que salvador significa. Ella debe entregarse humildemente a esa protección, a ese cuidado. Y después, en quinto lugar, hay otro componente, y vamos a expandir esto. Simplemente lo estamos viendo a manera de introducción. El quinto punto es la magnitud de la sumisión, la magnitud de ello. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. El asunto de la sumisión se indica de manera muy clara aquí. No se puede discutir contra esto. La esposa debe someterse a su marido. La manera como al Señor. El motivo, porque es el diseño de Dios el hacer que el marido sea la cabeza de la esposa. El modelo es la manera en la que la iglesia se somete a Cristo. Y la magnitud es en todo, en todo. Ese es el diseño de Dios. Ahora, ¿cómo se expresa esa sumisión? ¿Cuál es la naturaleza de esa sumisión? ¿Cómo se ve? La mejor manera de responder eso es pasar en su Biblia a Tito y acompañarme al capítulo 2. Y vamos a pasar algo de tiempo aquí, y también en lo que Pablo le escribió a Timoteo. Esta es enseñanza muy, muy importante. Pero quiero que observen el capítulo 2 de Tito, los versículos 3 al 5, y lo voy a leer, y después vamos a hacer algunos comentarios de esto y algunos otros pasajes. Es muy, muy importante. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora aquí llegamos a algunas instrucciones muy específicas. Es dado, en primer lugar, en el versículo 3, a las ancianas. Y a las ancianas se les da la responsabilidad, claro, de vivir vidas piadosas, de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no estar involucradas en beber vino, no ser esclavas del vino. Pero nos vamos a enfocar primordialmente para nuestro estudio en ser maestras del bien, porque esa es la frase que hace la transición que nos lleva a los versículos 4 y 5. Las ancianas deben conducirse de una manera piadosa. Después de que acabaron sus años de criar a sus hijos, ellas entonces adoptan la función de volverse maestras. La calidad espiritual que mantienen en sus vidas les permite ser la influencia esencial sobre la siguiente. Generación de mujeres. En otras palabras, se necesita una generación de mujeres piadosas, ancianas piadosas, que instruyan a una nueva generación de mujeres jóvenes. Literalmente deben ser maestras de aquello que es bueno.
Esa es una palabra maravillosa, realmente kalos, didascalos, una palabra. Ellas son maestras de lo bueno, de aquello que es noble, excelente, sublime. Por sus vidas, por la manera en la que se conducen a sí mismas, deben transmitir la virtud a la siguiente generación de mujeres. Las primeras palabras del versículo 4 muestran la relación importante. Que enseñen a las mujeres jóvenes, que puedan alentar, que puedan, dicho de otra manera, amonestar, instruir. Es una palabra rica. De hecho, la palabra enseñen aquí es, en cierta manera, una palabra única, sofronizo, y literalmente significa entrenar o preparar en el dominio propio. Preparar en el dominio propio. Algunos han dicho ayudar a alguien a estabilizarse mediante guía, ayudarles a afirmar su vida, a solidificar su vida. Esto significa enseñarle a alguien dominio propio, disciplina personal, sensatez, prudencia, todo eso. Entonces las ancianas tienen una gran responsabilidad de enseñarle a la gente, esto es, a las mujeres jóvenes, a ser prudentes, a ser equilibradas, a ser estables mediante la guía de ellas, a volverse sensatas, a volverse prudentes, a tener disciplina personal. Todas esas palabras podrían traducir diferentes formas de esa palabra griega. Una forma de la raíz de esta palabra es usada en 1 Timoteo 2, versículos 9 y 15, y es traducida de manera discreta y con dominio propio. Ustedes les están enseñando discreción, les están enseñando modestia, a controlarse a sí mismas. Y supongo que eso nos lleva de regreso a donde comenzamos, a preparar a alguien en el dominio propio. Ese es el pensamiento. De tal manera que las mujeres jóvenes sean sensatas, disciplinadas, sabias, discretas, se controlen a sí mismas. Ahora, cuando dice mujeres jóvenes, tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué edad se refiere esto? Bueno, la respuesta simple es aquellas que tienen familias, aquellas que todavía pueden tener hijos y están todavía en el proceso de crear hijos. Esas son las madres cuyos hijos todavía están bajo su cuidado. Para expander más esta idea de las mujeres jóvenes y quiénes son, pasa a 1 Timoteo capítulo 5 y estamos tratando de ser lo más detallados posible en este estudio debido a su importancia. Pero en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 15, hay una sección de las Escrituras que es muy, muy importante. Y permítame decirle algo. Tiene gran aplicación al punto que estamos explicando. Versículo 9 de 1 Timoteo 5. Se ha puesta en la lista la viuda no menor de 60 años. Ahora, permítame detenerlo ahí. Sabemos a partir de la iglesia, de la primera iglesia, que tenían ancianos, diáconos y diaconisas. Todos son mencionados en 1 Timoteo capítulo 3. Pero aparentemente aquí también tenían otro grupo de siervos en la iglesia, siervos especiales, que eran viudas piadosas. Y aparentemente se les dio cierto estatus oficial y eran colocados en una lista, como dice el versículo 9, como siervos oficiales de la iglesia. Eran ancianas, por lo menos tenían 60 años de edad. Y a ellas se les da una responsabilidad primordial de servir a las mujeres jóvenes, de discipular a las mujeres jóvenes. Y así como hay requisitos para los ancianos y requisitos para los diáconos y requisitos para las diaconisas, también hay requisitos para estas mujeres de edad ancianas que debían ser colocadas en la lista oficial de siervos para discipular a mujeres jóvenes. El hecho de que se presentan aquí requisitos aquí apoya la idea de que estaban sirviendo en algún tipo de posición oficial. Aparentemente la primera iglesia mantenía listas de mujeres así. Sus áreas de servicio probablemente incluían visitar a las mujeres jóvenes de la iglesia, proveer enseñanza y consejería, como también quizás visitar a los enfermos y a los afligidos y proveer hospitalidad a los viajeros, así como a predicadores itinerantes y evangelistas. Probablemente tenían un ministerio para los niños también, como abuelas en general. Por cierto, en esos días los niños eran dejados con frecuencia en el lugar en donde hacían negocios de comercio, porque sus padres no los querían. Los niños abandonados con frecuencia eran preparados para volverse gladiadores, y las niñas abandonadas eran llevadas a lugares donde eran criadas como prostitutas. Y es muy probable que las viudas encontraban a esos niños abandonados y los colocaban en buenos hogares para que pudieran recibir cuidado apropiado. Por cierto, si la iglesia en la actualidad reconociera esto y tuviera un grupo de viudas piadosas con la misma preocupación, sus mujeres jóvenes se beneficiarían mucho. Dios quiere que ese tipo de viudas estén activas en la iglesia y no se retiren de la misma. El enriquecimiento espiritual tenía que ser transmitido de una generación a la siguiente, y este es el grupo perfecto de personas que podían hacer eso. Por cierto, en tiempos antiguos, y creo que todavía es un número razonable, la edad de los 60 marcaba en cierta manera un periodo de tiempo en el que uno era visto como alguien que se podía retirar de la actividad e involucrarse en la contemplación filosófica. ¿Por qué? Porque para la mayoría ya había pasado la etapa de la crianza de los hijos, ya se había acabado. Eso es fácil de entender.
Básicamente, las mujeres pueden crear hijos hasta sus 40 y después atraviesan por un periodo de menopausia después del cual no pueden tener hijos. Si las mujeres todavía pueden tener hijos a principios de sus años 40, ya para cuando tienen 60 años ya crearon esos hijos o alrededor de sus años 60. Si usted está teniendo hijos en sus 40, los va a tener hasta que tiene unos 60 años. Pero después de ese periodo de tiempo, las mujeres ya no pueden dar a luz a hijos y entonces el proceso de crear hijos se acabó después de que pasaron de los 60. Y ahí es cuando ya están listas, habiendo cumplido con su trabajo como madre, habiendo creado a sus hijos, ahora están listas para transmitir a la siguiente generación la instrucción apropiada. También es poco probable que las mujeres en esa edad tengan deseo de casarse, de volverse a casar, y entonces se podían entregar a sí mismas de manera total a la responsabilidad de crear una generación de mujeres jóvenes piadosas. Ahora, las únicas mujeres que pueden entrar en esa lista están aquí definidas. Tenía que ser, versículo 9, esposa de un solo marido. Literalmente significa una mujer de un hombre. Esto es, habían sido fieles a sus maridos, eran puras y castas. Los requisitos son muy, muy claros. No necesariamente se refiere a una mujer que solo tuvo un marido, porque en este mismo pasaje, las mujeres que habían enviudado cuando eran jóvenes se les instruye que se vuelvan a casar. Y no era raro que los hombres murieran frecuentemente en ese periodo de la historia, y una mujer podía tener varias situaciones en donde su marido había muerto y ella tenía la libertad de volverse a casar. Entonces no está hablando tan solo de tener un solo cónyuge en toda su vida, sino haber sido fiel a aquel que había sido su cónyuge, una mujer de un hombre. 1 Timoteo 5:14 dice, es mejor si las mujeres jóvenes y las viudas jóvenes se casan. Y 1 Corintios 7:39 dice, una viuda puede casarse con quien quiera, simplemente con que sea en el Señor. Entonces no está hablando de que alguien que solo tuvo un marido en su vida, sino alguien que demostró fidelidad completa a su marido y su relación de matrimonio no tuvo mancha alguna. Ella es conocida como una esposa virtuosa y casta. Después, en el versículo 10, ella debe tener testimonio de buenas obras. Y las define. Se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Esta debe ser una mujer de gran virtud que es colocada en la lista oficial, quien es hecha maestra en la iglesia. Y hay 5 áreas específicas que son muy parecidas a lo que leemos en Proverbios 31. En primer lugar, se ha creado hijos. Ella debió haber sido una madre piadosa. ¿Cómo puede instruir una generación de madres si ella no ha sido una? Ser una madre es uno de los privilegios más grandes, claro, que una mujer puede tener, debido a que su influencia afecta mucho la virtud de sus hijos. Eso no significa que una mujer sin hijos es de menor valor para Dios. El plan de Dios y el diseño de Dios para ella es igualmente importante. Y de hecho, en 1 Corintios 7, una persona soltera es exaltada porque él o ella puede estar entregada de manera total al Señor. Pero crear hijos es la norma para la mayoría de las mujeres. Y la madre que vive en fe y amor y santidad con sobriedad, como dice 1 Timoteo 2:15, es un modelo que otras mujeres deben seguir. Y ella cría una generación de niños con las mismas virtudes. En segundo lugar, debe ser hospitalaria. Ella debió haber hospedado extraños. Debió haber provisto hospitalidad para los misioneros y viajeros, evangelistas itinerantes, predicadores y otros cristianos que estaban pasando o viajando de lugar en lugar. Ella debe tener una vida abierta, un hogar abierto y un corazón abierto. Y ella también debe ser conocida, versículo 10 dice, por haber lavado los pies de los santos. Ella es humilde. Ella debe ser humilde y es una mujer virtuosa. Ella ha creado hijos. Ella ha demostrado hospitalidad y es humilde. Todos los caminos o eran polvosos o lodosos, dependiendo si estaba seco o mojado. Y se le tenía que lavar los pies a la gente, y ella se inclinaba y hacía el servicio más bajo de todos, lavarle los pies a la gente. Ella debió haber sido una mujer abnegada, demostrado por el hecho que ella asistió a aquellas que estaban en necesidad. Eso quiere decir que ella ha aliviado a los afligidos, como dice una traducción. Y esto habla de ser alguien que está entregada a pasar el tiempo que tiene invirtiendo en otros, sirviendo a otros y no a sí misma, y entregada a toda buena obra. Ella debe ser amable como Dorcas, y leemos acerca de ella en Hechos 9, haciendo ropa para gente que no tenía nada de ropa. Ahora, la mujer que vive estas virtudes se vuelve maestra de buenas cosas. Este es el tipo de mujer que puede enseñar a las mujeres jóvenes. Ahora vaya más adelante en este texto, al versículo 11. Todavía estamos en 1 Timoteo 5. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. En otras palabras, una viuda pierde a su marido. Este es un escenario típico. Y ella se siente terrible. Y claro, es una pérdida terrible, una pérdida tremenda. Y en el momento de la pérdida y la tristeza de todo esto, y al sentirse como si nunca va a haber otro hombre como el que ella tuvo como marido, ella dice, voy a entregar el resto de mi vida a Cristo.
no me vuelvo a casar, nadie puede llegarle a mi marido, voy a entregar el resto de mi vida a Cristo. Y ella viene y dice, por favor, colóquenme en esa lista. Quiero ser parte de aquellas que sirven a la iglesia el resto de mi vida. No quiero casarme. Y Pablo dice, no la metan en la lista, porque cuando tienen deseos sensuales, lo cual es normal para una mujer joven, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. En otras palabras, van a volverse en contra de su voto. Van a tener un deseo fuerte y van a sentir los impulsos del deseo sexual normal. Por cierto, se refiere al deseo de una mujer por un hombre y todo lo que eso involucra. Es el único versículo en el Nuevo Testamento en donde se encuentra esta palabra. Se encuentra fuera de las Escrituras en una ilustración que encontré de un buey tratando de escapar de un yugo. Ella se siente como si tuviera una carga colocada sobre ella, no puede salirse de ella y se queja por esto. Una viuda tratando de salirse de su voto intempestivo. Y después ella no solo va a resentir su voto, sino su frustración. Frustración puede llevarla a enojarse contra el Señor, y eso es trágico. Entonces no debe colocarla en esa lista debido a eso. En segundo lugar, no la coloquen en la lista debido al versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Aparentemente eso nos dice lo que esas viudas hacían. Andaban de casa en casa, discipulando, enseñando, actuando como abuelas, instruyendo. Pero cuando una viuda joven hacía eso, perdía el tiempo, simplemente andaba de casa en casa. Y quizás inicialmente se vio motivada por el deseo de instruir y aconsejar, pero la mujer joven que iba por todos lados sin la madurez y la sabiduría de las mujeres de mayor edad, simplemente estaba recolectando muchas noticias ardientes y era tierra fértil para el chisme. Mucha información personal acerca de las vidas de las personas y hogares que no necesitaban ser diseminados, pero sin la sabiduría de saber eso y se convierte en un problema. Y originalmente un compromiso fuerte con el Señor se convierte en el mejor de los casos, una ocasión social, si no es que una oportunidad para chismes. Van de casa en casa y no hacen nada, dice en el versículo 13, sino que también son chismosas, hablando de cosas que no son apropiadas para mencionarse. Entonces no las colocan en la lista. Esto es lo que quiero que hagan, versículo 14. Quiero pues que las viudas que se casen, críen hijos, mantengan su casa. Eso es todo. Eso es lo que dice. Solo quiero que cumplan con su responsabilidad dada por Dios. Cásense, críen hijos, cuiden de su casa. ¿Puede imaginarse ponerse de pie en cualquier universidad y anunciar eso como el patrón para las mujeres? Cásense, críen hijos, cuiden de la casa. Los matarían a uno, pero es verdad. Me gustaría que tuviera esa plataforma, pero nadie me la daría. Las mujeres jóvenes necesitan volverse a casar para que no luchen con deseos fuertes. Necesitan volverse a casar para que no simplemente tengan tiempo libre que desperdician. Necesitan crear hijos. Ese es el propósito de Dios para la mayoría de las mujeres. Perder un marido no cambia eso. Y después dice, cuiden la casa, o literalmente gobiernen la casa, administren el hogar. Esa es siempre la esfera de la mujer si se casa. El marido provee los recursos, los trae a la casa, y la esposa los administra y los aplica para el bienestar de su querida familia. Ella también debe mantener su piedad para que el enemigo nunca tenga ocasión para desacreditar, porque algunas ya se han vuelto en pos de Satanás. Ella debe mantener un testimonio piadoso. Y las viudas jóvenes que se vuelven a casar y crían hijos piadosos y administran de manera apropiada su casa, no dan causa alguna para la crítica en contra de la iglesia. Pero las mujeres que violan eso dan ocasión. Algunas de estas mujeres andan por todos lados sin la protección de un marido, sin el liderazgo de un marido, escuchan a falsos maestros, actuaron según su lujuria, dispersan mentiras, se conducen de manera inapropiada, no hacen nada y dejan a Cristo. Entonces las mujeres son consideradas jóvenes cuando están todavía debajo de los 60 años de edad. ¿No es eso una buena noticia? Están jóvenes cuando todavía están creando hijos.
A las ancianas se les ha dado la responsabilidad de instruir a esas mujeres jóvenes y enseñarles lo que es absolutamente esencial. Ahora regresemos a Tito y veamos qué es lo que estas mujeres de hecho enseñan. En primer lugar, Tito capítulo 2, que enseñen o alienten o disipulen a las mujeres jóvenes, número 1, a amar a sus maridos. Esta es una palabra, filandros, a ser amantes de maridos. Es correcto, ser amantes de maridos. Dice en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres. Y aquí dice básicamente, enseñen a las mujeres, a las esposas jóvenes, a amar a sus maridos. Hay amor mutuo, así como hay sumisión mutua. Sean amantes de sus maridos. Este es un mandato y un mandato demanda obediencia y asume la posibilidad de la obediencia. En otras palabras, si Dios manda esto, entonces Él asume que usted puede hacer esto. Algunas veces usted puede oír una mujer que dice, yo no amo a mi marido. Y tengo una respuesta estándar para alguien que dice eso. Bueno, confiese su pecado inmediatamente, ayune y ore, y pídale a Dios que le muestre el camino de la justicia para que pueda amar a su marido. Es un pecado no amar a su marido. Dice usted, bueno, yo solía amarlo, usted sabe, cuando sentía mariposas en el estómago y sentía todas las emociones, pero ahora en cierta manera es una rutina, con un sentimiento ocasional aquí y allá. Bueno, eso no es lo que constituye un matrimonio. Lo que constituye un matrimonio es un compromiso, amar. No amar es pecado. No amar es un pecado. Este amor es maduro, sacrificial, purificador, de cuidado. No es el amor de la emoción acalorada. Obviamente, después de que ha estado casado por un tiempo, ya no anda como un maníaco, como cuando usted al principio estaba casado y no podía hablar, pensar o controlar su vida. Es el amor de la profundidad y el compromiso que ve más allá de la apariencia de la persona, la profundidad de su virtud. Es un amor sacrificial, es un amor purificador, es un amor que es demandado de usted. Debemos enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la responsabilidad de las mujeres mayores, de las ancianas. Ese es el corazón y alma de lo que capacita a una mujer a someterse. Es mucho más fácil si usted ama a su marido. En segundo lugar, las ancianas deben alentar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser amantes de hijos, filotecnos, filandros, amantes de maridos, filotecnos, amantes de hijos, ser amantes de hijos. Reconozca que su vida es su marido, su vida es sus hijos. De hecho, recuerde que 1 Timoteo 2:15 dice que una mujer es salvada mediante la crianza de hijos. Es una verdad tremenda, salvada a través de la crianza de hijos. Hombre, algunas personas realmente han confundido eso. Allá en Europa Oriental me sorprendió descubrir, mientras estaba ministrando en Rumania en una conferencia, en una sesión de preguntas y respuestas, y se me hizo una pregunta acerca de ese versículo, ¿qué significa? Y di la respuesta interpretando las Escrituras, y más tarde me enteré de que no era la respuesta que todo el mundo creía, sino que más bien lo que creían es que usted podía perder su salvación. Y una manera en la que una mujer podía perder su salvación es si ella hacía algo para evitar el tener bebés. En otras palabras, ella podía mantener su salvación al crear hijos, y entonces, como mujer, tenía que seguir teniendo bebés lo más rápido que pudiera para poder sustentar su salvación, conservarla. Esa es una posición teológica más bien rara, y le voy a decir una cosa, tenerme ahí en Rumania y decirles la verdad, mostrarles a partir de la palabra de Dios lo que de hecho significaba, fue algo muy difícil de enfrentar, porque usted puede imaginarse una mujer diciendo, ¿qué? ¿Me estás diciendo que no tuve que tener estos 15 niños para mantener mi salvación? Espera que hable con mi pastor, quien me dijo eso. Esta es una noticia enorme. Digo, no creo que ninguna de ellas hubiera visto estos hijos maravillosos que Dios les había dado y hubieran deseado que no estuvieran ahí, pero claro que esto les hubiera causado detenerse y preguntarse si hubiera habido una manera más fácil de vivir. Una mujer es salvada del estigma de haber guiado a la raza humana al pecado como Eva. Una mujer es salvada del estigma de ser el vaso más frágil al crear hijos y crearlos en sobriedad y virtud y piedad y justicia. Una mujer guió a la raza humana al pecado, sin embargo, son las mujeres las que influencian a los hijos. La piedad de una madre y la virtud de una madre tiene el impacto más profundo en la vida de sus hijos. La crianza de los hijos a través de la justicia le da a una madre dignidad, su gran contribución. La gran contribución de una mujer viene en la maternidad. Obviamente, como señalé, Dios no quiere que todas las mujeres críen hijos, pero todas encuentran su satisfacción aquí. En tercer lugar, en Tito, deben amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, pensar correctamente. Es algo triste cuando pensamos en el mundo en el que vivimos en la actualidad y cómo las mujeres no piensan correctamente. No pueden pensar correctamente, las prioridades están de cabeza.
Han perdido su capacidad de pensar con claridad, han perdido el sentido común, algo muy elemental. Enséñales a ser sensatas, enséñales sentido común, enséñales sabiduría práctica, discreción, juicio sano. Hombre, esto es tan importante. ¿Sabe una cosa? Simplemente tener a una mujer que ha atravesado ya por la vida y que regrese y le enseñe sentido común para enfrentar la vida es muy útil. Número 4, enséñales a ser puras. Hagnos significa casta, virtuosa, sexualmente fiel a su marido en todo sentido. Primera de Pedro, recuerda, dice que las mujeres deben estar preocupadas con quiénes son, no cómo se ven, no cómo aparecen, no cómo es su apariencia. Primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice que deben estar arregladas cuando llegan a congregarse de manera modesta y discreta, con temor piadoso y sobriedad. Y la modestia conlleva un sentido de vergüenza, un sentido saludable de vergüenza, de sonrojarse de manera saludable. Las mujeres en nuestra cultura podrían recibir una dosis grande de vergüenza saludable. Tantas mujeres en la actualidad no piensan en incitar lujuria o distraer a alguien del pensamiento puro, aquello que es impuro. Las mujeres deben ser puras, deben asegurarse de que se arreglan de tal manera que llaman la atención a su virtud y a su piedad y no a sí mismas. Deben ser modestas y discretas, demostrando su temor piadoso. Dice que deben ser, y esto es muy, muy importante, puras. Y eso es la idea de que no tengan mancha. La palabra discreta en el Nuevo Testamento, la cual es usada en varios lugares, hablando de las mujeres, tales como 1 Timoteo 2, 9 y 10 y otros lugares, viene de ese mismo término. Y conforme pienso en esto, sofron, lo cual significa dominio propio. Deben demostrar dominio propio, control de sí mismas, control sobre la pasión, santidad. Y después, número 5, y ahora llegamos a la médula. Deben ser cuidadosas de su casa. Hemos hablado de las actitudes de una mujer, amor hacia el marido, amor hacia los hijos, sabiduría y pureza. Ahora pasamos al asunto medular, la esfera de su responsabilidad. Trabajadoras en el hogar, oikurgos, literalmente, una trabajadora en casa. Esta es la esfera de la vida de una mujer. Es su dominio, es su reino, es su esfera. La palabra es derivada de la palabra casa y la palabra trabajar. Una trabajadora en casa. No se refiere simplemente, por cierto, a estar limpiando los pisos y los baños y hacer eso. Simplemente expresa la idea de que el hogar es la esfera de sus labores, sea lo que sea. No es que una mujer deba mantenerse ocupada todo el tiempo en la casa. No significa que nunca puede salir de la puerta. No significa que siempre está haciendo las tareas de limpieza. Sino lo que significa es que el hogar es la esfera de su tarea divinamente asignada. Ella debe ser la que cuida de la casa, cuida de su marido, para proveer para él y para los hijos todo lo que necesitan conforme viven en ese hogar. Materialmente, ella debe tomar los recursos que el marido trae a la casa, al hogar, y traducirlos en una vida de comodidad y bendición para sus hijos. Ella debe tomar las cosas espirituales que ella conoce y aprenda y transmitirlas a sus hijos. Ella es la cuidadora del hogar. El estándar de Dios es que la esposa y la madre trabajen adentro del hogar y no afuera. El hecho de que una madre consiga un trabajo fuera del hogar para enviar a sus hijos, inclusive a una escuela cristiana, es malentender la función de su marido como proveedor, como también el deber mismo de ella para con su familia. La buena preparación que sus hijos reciben en la escuela cristiana puede ser contradecida por su falta de compromiso total con los estándares bíblicos para la maternidad. Además de tener menos tiempo para trabajar en la casa y enseñar y cuidar a sus hijos, una esposa que trabaja fuera del hogar con frecuencia tiene un jefe a quien es responsable para agradarlo de una manera en la que ella se viste y muchos otros asuntos, complicando el liderazgo de su marido y haciendo concesiones en el testimonio de ella. Ella se ve forzada a someterse a hombres
que no son su propio marido, y es probable que se vuelva más independiente, incluyendo el área financiera, y de esta manera fragmentando la unidad de la familia. Ella está en peligro de enamorarse del mundo de los negocios o el mundo en el que esté y encontrar menos y menos satisfacción en sus responsabilidades en el hogar. Muchos estudios han mostrado que la mayoría de los niños que crecen en hogares en donde la madre trabaja están menos seguros que aquellos en donde la madre siempre está en casa. Y creo que eso debería ser obvio. Su presencia ahí, inclusive cuando el hijo está en la escuela, es un ancla emocional. Las madres que trabajan contribuyen con tanta frecuencia a la delincuencia y a muchos otros problemas que llevan al declive de la familia. No es que las madres que se quedan en casa automáticamente o de manera categórica son más espirituales. Muchas madres que nunca han trabajado afuera del hogar hacen muy poco en el hogar para fortalecer a sus familias. Están involucradas en chismes, viendo telenovelas impías e inmorales y muchas otras cosas que pueden ser tan destructivas como una madre que trabaja. Pero la única oportunidad de una madre de cumplir el plan de Dios para su función como esposa y madre está en el hogar. Ahora, cuando los hijos han crecido, hay una oportunidad para algún tipo de esfuerzo de actividad fuera del hogar. Ciertamente esa opción es viable. Si no la compromete como mujer, si no compromete el liderazgo de su marido, si no la coloca en una situación de tentación, si no la coloca en un ambiente en donde ella va a estar sujeta a las acciones y palabras de hombres impíos. Puede ser que cuando los hijos ya crecieron, ella puede trabajar de medio tiempo. Ella inclusive puede trabajar de tiempo completo en un ambiente que es saludable para ella y que incrementa la piedad de ella y la fortalece como esposa. Pero el hogar todavía es su esfera. Inclusive las viudas o mujeres cuyos maridos las han dejado, no se espera que ellas dejen su dominio, su esfera e hijos y trabajen fuera del hogar. Pablo declaró esto en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto significa proveer no solo para su familia inmediata, sino para su familia extendida. Si hay, por ejemplo, una viuda o mujer sin un marido por divorcio en su familia, usted debe cuidar de ella antes de que la force a cuidar por sí misma. Si una mujer no tiene marido y no tiene recursos financieros propios, el resto de la familia de ella, inclusive los hijos de ella o sus nietos, deben cuidar de ella. Ellos tienen esa responsabilidad para que ella pueda mantener su responsabilidad en la familia. Eso se indica en la primera parte del capítulo 5 de 1 Timoteo. Pero si ella no tiene a nadie, no tiene parientes hombres, el pasaje de 1 Timoteo 5 dice, si ella no tiene parientes hombres que la apoyen, puede haber un pariente mujer que pueda cuidar de ella, de acuerdo con el versículo 16. Si no tiene parientes mujeres, y no hay nadie que cuide de ella, entonces la iglesia tiene la obligación de cuidar de ella. 1 Timoteo 5:16. La premisa básica entonces es que aún una mujer sin un marido, aún una mujer que quizás no tenga hijos, todavía tiene el derecho de ser cuidada. Y no debo decir que no tenga hijos, sino cuyos hijos son mayores. Todavía tiene el derecho de ser parte del hogar. Jesús, conforme él colgaba de la cruz, durante los últimos momentos de su vida, él estaba preocupado por su madre. Y lo que él hizo en Juan 19, versículos 26 y 27, fue que le encomendó a María a Juan para que Juan cuidara de ella. ¿Por qué? Bueno, lo más probable es que ella era una viuda. José sin duda había muerto antes de esto. Jesús ya no estaba ahí para cuidar de ella. Sus propios medios hermanos no creían en él. Él entrega a su mujer a Juan. Cuando una mujer obviamente todavía tiene hijos en el hogar, su obligación primordial es para con ellos. Si ella no tiene hijos o ya crecieron, ella tiene la responsabilidad de ayudar a las mujeres jóvenes y compartir la sabiduría que ella ha obtenido de su propio caminar con el Señor. Ella debe invertir el tiempo que tiene cuando ella ya tiene mayor edad y sus hijos ya crecieron, no trabajando en el mundo. En ocasiones eso tiene que suceder, pero en lugar de eso, invertirlo en mujeres jóvenes. Ahora reconozco que habiéndoles dicho lo que les he dicho en esta noche, les estoy dando el estándar de las Escrituras. Hay muchos casos que usted podría presentar, que hay acerca de esto, que hay acerca de esto, que hay acerca de esto. Lo único que le puedo decir es lo que la Biblia dice. Usted tiene que usar su propia sabiduría. Puede haber una situación en donde una viuda tiene que buscarse un trabajo porque el cuidado de sus hijos no es provisto por nadie. Y francamente, la mayoría de las iglesias no apoyan a este tipo de personas. Le doy gracias al Señor porque nuestra iglesia lo hace en muchos casos. Puede haber una situación en donde sus hijos están en la escuela y sin ningún compromiso con sus hijos o su marido, y puede hacer algún tipo de trabajo de medio tiempo. Muchas mujeres han sido muy fructíferas al trabajar afuera de su hogar, al hacer eso, muy parecido a la mujer de Proverbios 31. Pero el estándar es muy claro en las Escrituras. La esfera de la influencia de una mujer debe encontrarse en el hogar. Las cosas obvias, claro, es que cuando las madres salen a trabajar, cuando todavía tienen hijos pequeños, inclusive infantes, bebés,
niños que todavía ni siquiera han ido a la escuela, viviendo en su hogar, y los abandonan y los entregan al cuidado de alguien más. Inclusive las iglesias a veces promueven eso al iniciar o al abrir guarderías para hijos, para niños que todavía no pueden ir a la escuela. Muchas veces las mujeres trabajan porque quieren mantener cierto estándar económico. El sacrificio de los niños y la familia por ese estándar económico es una mala decisión. Dice usted, ¿qué hay acerca de la mujer que es muy capaz y competente, muy activa, que tiene una actitud emprendedora, que es una mujer muy dotada, muy talentosa? Ella puede cuidar de las responsabilidades de su casa, porque vivimos en una época en donde hay tantos electrodomésticos y usted no está allá afuera en una roca tendiendo su ropa. Tenemos todo eso y ella tiene tiempo en sus manos. ¿No puede ella quizás abrir algún tipo de negocio o empresa? Claro, eso es lo que la mujer de Proverbios 31 hizo. El punto focal es este. Ella provee para las expresiones de amor de su marido y cuidado. Ella provee lo mismo para sus hijos. Ella guía y enseña a sus hijos para que ellos se puedan volver hijos piadosos. Ella está en el hogar, segura, protegida y guardada de la influencia de hombres malos y relaciones potencialmente impías. Ella hospeda extraños. Ella lava humildemente los pies de los santos. Ella muestra hospitalidad. Ella se entrega a toda buena obra. Y esa es su esfera. Obviamente, aquí entra de manera maravillosa un marido piadoso, ¿verdad? Se vuelve muy difícil cuando usted no tiene un marido fiel. Es en ese punto en donde la familia extendida entra para ayudar. Si no hay familia extendida que ayude, en ese punto la iglesia entra para ayudar, para que habiendo perdido a un padre, los hijos no terminen perdiendo también una madre. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Vivian Gornick, una autora feminista, escribe, y cito, «Ser una ama de casa es una profesión ilegítima. La decisión de servir y ser protegida y planear ser una ama de casa es una decisión que no debe existir, y el corazón del feminismo radical es cambiar eso». Fin de la cita. Claro, lo que Dios dice, ellas lo quieren negar. En la época del Nuevo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, una mujer en el hogar tenía que preparar la harina, cocinar todo desde cero, lavar, cocinar, atender y cuidar de los hijos, hacer las camas, tejer, cuidar de la casa, cuidar de los invitados, y al mismo tiempo, con toda la energía y compromiso, entregarse a expresar su amor a su marido, sus hijos y a Dios mismo. Una tarea tremenda. Dice usted, ¿por qué Dios quiere que las mujeres estén tan ocupadas? A expensas de sonar trivial, las mantiene alejadas del pecado. Proverbios 7:11 presenta un retrato asombroso de una ramera. Dice esto acerca de una ramera, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden quedarse en casa. Ella no ve su hogar como algo lo suficientemente satisfactorio. Ella necesita algo más y eso lo lleva a pecar. Para la mayoría de nuestra sociedad, esto es algo absolutamente ridículo. Y estamos tan inmersos en este tipo de pensamiento debido a la sociedad que nos rodea que hasta podría parecernos algo extraño. Pero esta es la palabra de Dios. Las mujeres piadosas deben estar contentas en el hogar y deben estar contentas con amar a sus hijos, y amar a sus maridos y servir a sus familias y sus hogares, en sus hogares y servir al Señor. Una de las cosas más maravillosas que la iglesia jamás ha experimentado es el ministerio de las mujeres. Todas las pruebas y los estudios y las encuestas indican que alrededor del 60% de toda la vida de la iglesia es atendida por las mujeres. Las iglesias evangélicas están pobladas de mujeres. Dicen que alrededor del 37% de las iglesias evangélicas son hombres. La iglesia siempre se ha beneficiado de mujeres piadosas que trabajan en el hogar y cuando tienen tiempo ministran a la iglesia. Y conforme las mujeres abandonan al hogar por el mundo, también abandonan a la iglesia. Ahora, sigamos aquí el pensamiento en Tito. Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Obviamente eso significa amable. Usted sabe, de nuevo ahí, cuidando de los extraños, amando a aquellos que están en necesidad. Y después esto, sujetándose a sus propios maridos. Y de nuevo es la misma expresión que en Efesios 5:22, a sus propios maridos. No al marido de alguien más, no a otros hombres. Sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Literalmente blasfemeo. Para que no sea blasfemado o calumniada. ¿Qué está en juego aquí? Lo que está en juego aquí es la honra de la palabra de Dios. Si decimos que creemos en la palabra de Dios y decimos que queremos predicarle el evangelio de la palabra de Dios y que la Biblia tiene las respuestas y que Cristo es la respuesta y que somos fieles a la revelación de Cristo en la palabra de Dios, pero en nuestras vidas diarias desobedecemos la palabra de Dios, ¿por qué alguien va a creer eso, por muy importante que sea lo que decimos? La honra de las Escrituras está en juego. Inclusive un incrédulo puede leer estos versículos y es más probable que un incrédulo
los entienda tal como se presentan. ¿Cómo usted puede debatir contra que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, que sean cuidadoras de su casa y que se sometan a sus propios maridos? Eso no es confuso, eso es lo que la Biblia dice. Y donde hay desobediencia, se dice algo acerca de la importancia de las Escrituras. Y eso tiene resultados devastadores. Ahora, todo esto es evangelístico. Esta epístola entera, Tito, está diseñada para enseñarle a la iglesia cómo evangelizar a los perdidos. De eso trata. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 1, Dios nuestro Salvador. Versículo 4, Cristo Jesús nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10, Dios nuestro Salvador. Versículo 13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 3, versículo 4, Dios nuestro Salvador. Versículo 6, Jesucristo nuestro Salvador. Toda mención de Dios es nuestro Salvador. Toda mención de Cristo es nuestro Salvador después de la salutación de apertura. Trata de la obra salvadora de Dios. ¿Y cómo es que la obra salvadora de Dios se lleva a cabo? Se lleva a cabo a través del testimonio de personas piadosas. Ancianos en el versículo 2 viviendo de cierta manera. Ancianas en el versículo 3 viviendo de cierta manera. Las mujeres jóvenes en los versículos 4 y 5 viviendo de la manera en la que Dios lo ha diseñado. Los hombres jóvenes, versículos 6 y 7 y 8, viviendo de la manera en la que Dios lo ha diseñado. Versículo 9, siervos viviendo en la manera en la que Dios lo ha diseñado. Los amos viviendo en la manera en la que Dios lo ha diseñado. Y conforme la iglesia vive según el diseño de Dios en las Escrituras, ¿qué pasa? El Evangelio sale. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esto establece el cimiento para el Evangelio, cómo vivimos en la iglesia. La palabra de Dios está en juego. El Evangelio está en juego. Pero allí en el versículo 14, hemos sido redimidos de toda obra impía y el Señor está purificando para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué? Para que las Escrituras sean creídas, para que el Evangelio sea aceptado. De regreso en el versículo 8, él dice, debemos vivir de esta manera para callar a los críticos. Debemos, en el versículo 10, vivir de esta manera para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en toda área. Nuestro testimonio está en juego. Si vamos a alcanzar este mundo, si vamos a evangelizar este mundo, estos son los principios y la función. El papel de la mujer es crucial en esta área. Usted tiene que tomar estos principios y aplicarlos a su propia situación en oración y con cuidado, pero los principios y los mandatos son directos y claros. Si significa que usted tiene que cambiar su estilo de vida, cámbielo para obedecer la palabra de Dios. Como mujer, su prioridad es Dios, y eso significa obedecerlo. Y después su prioridad es para con su marido, y eso significa que usted lo ama y se somete a él. Su prioridad entonces es para sus hijos, les enseña, los instruye, los cría en piedad y les expresa su amor a ellos. Después su esfera es su hogar, el cual es su refugio, un lugar de hospitalidad. Y después su ministerio en la vida de la iglesia. Cualquier cosa fuera de esas prioridades trae deshonra a la palabra de Dios. Es así de simple. Y si vamos a tener un impacto en el mundo, así es como necesitamos vivir. Y que Dios nos ayude a hacer eso para su gloria. Oremos. Padre, hemos cubierto tanto esta noche. Gracias por la fidelidad de estas personas preciadas que están recibiendo todo este material, que lo piensan, que lo analizan. Es complejo en su aplicación, sin embargo es simple en su entendimiento. Señor, la prioridad eres tú, obediencia a ti. La prioridad es el marido, los hijos, el hogar. Ayuda a cada una de las mujeres en esta iglesia, a cada una de las mujeres que oyen este mensaje, para que puedan comprender y entender cómo eso se manifiesta en sus vidas, cómo se traduce en sus vidas. Gracias, Señor, por aquellas mujeres que han sido fieles a esto. Y, Señor, oro por aquellas mujeres que han dejado sus prioridades y se han desviado. Que ellas conozcan tu gracia y misericordia, cómo les abunda, cómo abunda para con ellas, y puedan regresar a la prioridad que has establecido. Llévalas a ese camino. Para esas mujeres jóvenes, Señor, que apenas están mirando al futuro y quieren vivir para ti, que se enfoquen en ser obedientes a estos principios y encuentren a ese hombre que va a ser una fortaleza para sus convicciones. Para aquellos que son solteros, Señor, satisfácelos. Para aquellos que no tienen hijos, satisfácelos en la manera que tú has diseñado para ellos. Y, Señor, que todos, al ser obedientes a ti, exaltemos tu palabra para que el mundo que nos ve pueda ver que de hecho la creemos. Puede cambiar nuestros matrimonios, puede cambiar y transformar nuestras familias y convertirlas en lugares de gozo. Y si puede hacer eso, puede transformar nuestras almas. Y que nuestro testimonio tenga ese resultado, la salvación de aquellos que ven. Te damos gracias, Señor, por tu instrucción clara y la promesa de la capacitación de tu Espíritu para cumplirla. Y que tú seas honrado en nuestras vidas conforme nos esforzamos en el nombre de Cristo. Amén.